A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es un reconocido abogado penalista de la ciudad de Posadas, a quien lo hemos invitado para tratar un tema en particular, pero más que nada como disparador de lo que puede ser esta charla. Hablo de el señor Hugo Zapana. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, un gusto. Felicitaciones por el canal de YouTube, por los reportajes, por la calidad de los invitados y sobre todo, ¿sí?, por cómo llevas estas entrevistas. Yo te conozco ya hace rato y no me extraña que en cualquier momento estés en algún canal como figura. La idea era generar contenido local, Hugo. ¿Por qué tenemos que escucharlo siempre a la gente del centro? Está muy bien. El interior tiene que hablar también. Sí. En este caso, la excusa es charlar del caso Fernando Báez Sosa, ¿sí? Un caso que conmocionó a toda la sociedad argentina. Sí. El análisis humano es bastante claro, a todos nos conmocionó, a todos nos pegó ver esa imagen de estos muchachos golpeándolo salvajemente a Fernando tirado en el piso. Ahora también hay un análisis técnico, ¿sí? A 5 de ellos los condenaron a prisión perpetua y a otros 3 partícipes secundarios, sí, a 15 años de prisión. Sí. A mí me hace ruido que le den la misma pena que le den a un criminal de guerra, por ejemplo. No, es superior. Es superior. Y te voy a explicar por qué. Roma. Sí. En primer lugar, digamos que el tribunal, yo creo que se sacó el problema encima al condenar, aplicar la pena máxima, tanto para la participación secundaria como por la coautoría, y le trasladó el problema a la Cámara de Casación o eventualmente a la Corte Suprema. Hay jueces que son pasibles y se afectan con la presión de la opinión pública, los medios, y este fue un tema bastante publicitado. Fue una carnicería. No solo lo que le pasó a este pobre chico que murió, Fernando Báez Sosa, sino el juicio. Fue algo salvaje, verdaderamente. Yo creo que la pena de prisión perpetua nadie, y muy pocos abogados saben que representa toda la vida. Es una pena de muerte en cuotas. O sea, por la ley 27375, conocida como la ley Petri, hay delitos que no pueden acceder ni a las salidas transitorias ni a la libertad condicional, y en el código no dice cuánto es la pena de prisión perpetua. Perpetua es, como dijo Pablo Rago en El secreto de sus ojos, toda la vida. En consecuencia, quizás el día que estos chicos, si es que queda firme esta sentencia, estos chicos, estos criminales, porque hay que llamarlos por su nombre, acudan hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema deje firme o revoque o modifique, quizás ya va a haber algún artículo en el Código Penal que diga que la prisión perpetua es tanto tiempo. Y permitime un minuto más. El Estatuto de Roma, que fue, digamos, la positivación o la concreción de un anhelo universal de tener un catálogo de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, establece penas de 30 años para Videla, y para otros criminales de lesa humanidad. Y me parece que entre cometer un crimen contra una población civil desarmada mediante un plan sistemático, utilizando los medios del Estado, no es lo mismo que agarrarse a las patadas o las trompadas en la puerta de un boliche. Y si Argentina adhiere al Estatuto de Roma, sí, es parte del ordenamiento jurídico,
debería ser tenido en cuenta a la hora de interpretar el derecho. Exactamente, hay algo que se llama el principio de proporcionalidad. Hay una frase, creo que es del maestro Lawrence, un civilista, que dijo: la responsabilidad sigue a la culpa como la sombra al cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Estatuto de Roma y el artículo 80 del Código Penal argentino? El Estatuto de Roma es producto del consenso universal, o sea que todo el mundo coincidió que no se podía sancionar con más de 30 años a estos criminales y otros motes más. Y sin embargo el Código Penal argentino es un producto espasmódico. Cada vez que la sociedad sale a la calle a pedir más penas, aparece algún legislador con estos proyectos estrambóticos, diría el de la arbolada, ese. Estrambólico. Sí, estrambólico, bueno. Y aparece inflando penas, inflando penas. La solución no es inflar las penas. El derecho penal que viste vos y que vi yo y que sigo viendo yo, casualmente ahora vengo de estar unos días capacitándome en Barcelona, el derecho penal es lo último que hay dentro de una sociedad. Si no se pudo solucionar el conflicto en forma previa, hay otros mecanismos de solución alternativos y lo último es el derecho penal. Y dentro del derecho penal, lo último es la cárcel. Hay otras medidas. Y a lo que decías del Estatuto de Roma, tiene jerarquía supralegal. Sí, el Estatuto de Roma o sea, es uno de los tratados del 75, inciso 22. Es decir, que tiene jerarquía constitucional. Todos los tratados de derechos humanos, y aunque no estuvieran en el 75, inciso 22 de la Constitución, hay algo que se llama ius cogens, que es el derecho penal universal imperativo que debe aplicarse sí o sí. Por ejemplo, Milosevic, en la ex Yugoslavia, no había tratado de extradición. Yugoslavia no podías extraditar a ningún yugoslavo. ¿Qué hicieron? No sé, hicieron un operativo comando tipo Adolf Eichmann y se lo llevaron. El tipo murió durante el juicio, murió diciendo que no reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por cuanto él fue secuestrado. Mal o bien... hubo justicia. Sí, o algo parecido. Entre asteriscos, digamos. Estamos hablando de la prisión perpetua, sí, y la pregunta necesaria es, acorde a nuestro derecho, pero también acorde a los tiempos, con una visión que tiene en el centro los derechos humanos, ¿cuál es el fin de la pena, en definitiva? Bien. Hay muchas teorías, pero ¿cuál se ayorna más a este momento? Bueno, sí, hay muchas teorías, ¿sí? Hay teorías retribucionistas, que te doy por lo que hiciste. Por eso, no vamos a profundizar en todas. Y hay teorías de que la pena no tiene un fin en sí mismo, pero la pena es resocialización. Es decir, aquella persona que se inadaptó dentro de un sistema, porque las sociedades, para ordenarse, dictan normas. Y el derecho penal, o mejor dicho, el Código Penal, es un medio de control social. Pero a su vez, hay otra corriente a la que yo adhiero, que es hasta dónde el Estado se puede meter en la vida de un ciudadano y meterte preso. El fin de la pena es a esa persona que violó el contrato social, ¿sí?, decirle, bueno, venís y ahora vas a aprender el respeto a la ley, vas a salir con un oficio, con un grado de adiestramiento educativo, podés terminar la escuela. La pena tiene que servir al individuo. Hay un fallo que en mis clases de posgrado
Yo doy justo esta materia, que es teoría de la ejecución penal. O sea que me mojaste la oreja. Hay un fallo que se llama Casalotti, de la Cámara, por entonces Cámara Nacional de Casación Penal, en el cual la por entonces presidenta, la doctora Ángela Ledesma, consagró, y es para hacer un cuadro, ¿sí? La pena está al servicio del individuo y no el individuo al servicio de la pena. Yo con eso he logrado traslados. Yo tuve clientes que mandaron a Neuquén por un hecho cometido acá en Misiones, y he logrado que, como el fin de la pena es la resocialización y la familia es un instrumento valiosísimo, se lo traiga de vuelta. Bueno, a Casalotti se lo había trasladado a Rosario a la Unidad Federal de Neuquén. Vos interveniste directamente en un proceso de un caso, no sé si similar, pero también donde en un boliche hubo una agresión con un deceso. Sí. Este fallo es inédito. Normalmente uno no escucha condenas de este tipo. ¿Cómo fue brevemente lo que se pueda contar el proceso local con ribetes similares? Sí, primero voy a aclarar que a mí me dolió la muerte de Iván Mercol. Iba a la universidad donde mi señora da clases. Mi señora me planteó todo un dilema cuando a mí vinieron in extremis a contratarme para la defensa de uno de los imputados. Yo justo estaba becado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se fijó la fecha de juicio. Tuve que pedir que se designe a un colega para que me asista, porque yo no sabía, justo había paro de pilotos de Air France, y yo llegué con la valija, el marbete de Air France al Palacio de Justicia donde se realizó el juicio. ¿Cómo fueron los hechos? Sí. ¿Y cómo se resolvió esta cuestión? Fue una pelea en el pasillo de salida de un boliche, una agresión, y de resulta de ello intervino la seguridad del boliche, y hay un chico que terminó con una lesión gravísima, fue llevado al hospital, a un sanatorio, y falleció. Se inculpó a dos jóvenes. La prueba testimonial los ubicaba en el lugar de los hechos. Después surgió una versión de que le habían pegado con una botella de vino, cosa que se descartó. Y la causa pasó a juicio con una imputación diferente al caso Fernando Báez Sosa, por cuanto giró por un homicidio preterintencional. O sea, cuya pena es abismalmente superior. Sí. Un homicidio que sería como culposo. Hay una intención manifiesta de lesionar y una negligencia o imprudencia que produce el deceso. O sea que es un mix de dolo y culpa. Y se llama preterintencional porque es más allá de lo que uno tuvo intención de producir. Bueno, en ese contexto, la pena, creo que en ese momento era de 6 años, la pena máxima. La fiscal del juicio fue la doctora Picasso, quien, codo a codo con la familia del chico fallecido, condujeron esta causa a juicio. ¿Qué sucedió? Justo se produjo la reforma del Código Procesal y los delitos con pena que no superara los 6 años debían ser juzgados por un tribunal correccional, unipersonal. Entonces, quedó afuera la doctora Picasso como fiscal, quedó afuera el Tribunal Penal 1, que ese tribunal era
el pasaporte a San Quintín, ¿sí? Para estos dos pibes, y se mandó al juzgado correccional. Obviamente, el juzgado correccional no solo le llegó esa causa, sino le llegaron todas las causas con pena Menores. que estaban todas prescriptas, porque los tribunales orales estaban saturados. Entonces los jueces correccionales, dos, ¿sí? Cruzaron el patio ese que hay ahí en la Santa Catalina, se fueron al superior, y en el superior dictaron una acordada, el número llamativo, el borracho, el 14, acordada número 14, por la cual las causas en trámite volvían a los tribunales de origen. Algo paradigmático, porque una acordada jamás puede modificar una ley. Bueno, es lo que sucede hoy con el tema de la oralidad, ¿sí? Por eso yo felicito a las autoridades del Colegio de Abogados que un Estado de Derecho es un Estado sujeto a la ley. Señores, ¿quieren hacer la oralidad? Vayan a la Cámara donde tienen mayoría. Y con esto estoy diciendo que hay un color político en estas decisiones. Porque el Superior Tribunal hace política. No sé si política partidaria, pero política, al menos política judicial hace. Yo los aplaudo con la oralidad, pero no podemos entrar a la casa del vecino. El sistema republicano habla de división e independencia de los poderes. Yo me preguntaría qué pasa si en la legislatura condenan a, no sé, a una ordenanza del Poder Judicial, a 10 años de prisión. Bueno, estas aberraciones de este sistema verdaderamente llaman la atención. Bueno, ante este hecho de que volvió al tribunal el expediente, yo interpuse las acciones debidas, incluso una inconstitucionalidad, una declinatoria, bueno, y se resolvió que vaya al juzgado correccional. O sea, ¿cuál era mi temor? Y el de la familia de mis clientes. Mis clientes estaban mudos, ¿no? O sea, así como dicen que murió Fernando Báez Sosa y estos pibes también, bueno, estos chicos en los que yo participé en la defensa, les cambió la vida. Les cambió la vida. No es fácil matar o participar en la muerte de otro chico. De eso no sale nadie. Bueno, y se hizo el juicio en el juzgado correccional, porque si se hacía en el tribunal, yo creo que la doctora Picasso iba a pedir perpetua o algo por el estilo, iba a pedir cambio de calificación, ¿sí? Ella que era muy buena teatralizadora, una excelente fiscal, si uno se pone del lado de las víctimas. Y bueno, logramos, digo logramos porque el abogado que puse estando en Francia fue el doctor Ariel Belda, que hoy es el juez penal en San Pedro. Logramos una condena que no era de cumplimiento inmediato, siguieron en libertad y interpuso un recurso de casación y el superior me dio la razón y le bajó de 4 de cumplimiento efectivo a 3 de cumplimiento condicional. Porque la cárcel no sirve para nada, lamentablemente. No solo para estos chicos, hoy ya son padres de familia, profesionales, uno médico, el otro abogado, no sirve para nadie. La cárcel no reeduca, no resocializa, pero es lo que hay. Leí una nota en su momento, creo que fue en la revista Pensamiento Penal, donde lo titulaban como la pena como espectáculo del sacrificio. Me pareció muy interesante. Es como que toman a los hasta ese entonces acusados, porque no habían sido condenados aún, y como que los prenden fuego en la plaza pública. El mayor criminal que se sepa de la historia argentina es Carlos Robledo Puch. En el juicio que se le llevó a cabo ya hace 50 años,
en la justicia de San Isidro, provincia de Buenos Aires, él cuando le dieron la palabra dijo, esto es un circo romano. O sea, yo creo que una persona loca, ¿sí? o un psicópata que no alcanza a ser loco, pero se arrima, en algún momento recupera la cordura. Y Robledo Puch, cuando vio que había 200.000 periodistas sacándole fuego, no le interesaba nada a nadie de lo que pasaba en el juicio. Lo que interesaba era llevarse una foto de Robledo Puch, incluso se escapó, ¿sí? Apenas fue detenido, se escapó y hubo gente que lo ayudaba, porque era un nene, era una criatura, nadie podía creer que hubiera siquiera pasado cerca de esos homicidios, un nene en una familia pudiente. Hoy hacen memes con eso. Sí. Hugo, para el común de la gente que no lo entiende, incluso muchos abogados no somos versados en la materia, ¿cómo se realiza el cómputo de la pena? Porque perpetua no es perpetua, expresamente hablando, literalmente hablando, perdón. ¿Cómo se realiza el cómputo de la pena y bajo qué condiciones podrían adelantar su salida de prisión? Si queda confirmada la pena de prisión perpetua... Pongámosle que sí, no creo que sea, pero... Bueno, hay que poner esto en juego, porque quizás todos, viste, tipo Poncio Pilato, se lavan las manos, casación, la Corte de Buenos Aires, la Corte Suprema eventualmente, por alguna cuestión federal, no van a salir más. No salen más, Abelardo. El artículo 14 del Código Penal fue modificado por esta ley Petri, ¿sí? Del diputado mendocino, hoy pareja de Cristina Pérez, la conductora del noticiero de Telefe. Bueno, estas reacciones que yo llamé espasmódicas, producto de la política criminal errática que siempre tuvo Argentina, como pasó con Bloomberg. Uno se asocia al dolor de Bloomberg, que le mataron al hijo, pero no pueden modificar medio código penal por un hecho. Porque los criminales van a decir, los criminales futuros agarran al loquito que mató al hijo de Bloomberg y lo revientan en la cárcel porque dice, por culpa tuya, yo no tengo condicional. O ahora, después de Petri, de la ley Petri, que fue también un espasmo por algún hecho aislado que hubo, que incluyó los homicidios del 80, los delitos del 119 del Código Penal, o sea, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal seguida de muerte, secuestro extorsivo, narcotráfico y otros delitos más, no tienen salidas transitorias, no tienen libertad condicional y tienen que cumplir toda la pena. Y la pena de prisión perpetua es, como dijo Pablo Rago, es toda la vida. O sea, no hay un límite temporal. En España, por ejemplo, de donde vengo yo, hace 3 días estaba allá, la pena de prisión perpetua es revisable a los 15 años. Se le hace un examen multidisciplinario y si pasa, ¿sí?, ese examen, sale en libertad. Los terroristas de la ETA, o sea, el atentado de Atocha, famoso, vos estuviste en Atocha, sabés lo que es. Hoy es todo un jardín verde, hermoso, la estación de trenes de Madrid. Bueno, los que cometieron ese atentado a los 15 años salieron. Claro, parece que hay cierta desproporcionalidad. Sí, porque el mundo entiende de que, o sea, fíjate, yo tuve la suerte de visitar cárceles en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, o sea, cárceles que tenían 700 lugares de alojamiento y hoy hay 3 presos. Entonces, ¿qué hacen?
En Holanda, en lugar de cerrar la cárcel, la convirtieron en un hostel para los países subdesarrollados de Europa. Albania, no sé qué otro país más que anda por ahí. Estonia, Lituania. Sí, Sarajevo, Kosovo. Montenegro. Mandan, ¿sí?, a la hotelería holandesa a los presos. Porque, claro, las cárceles en sus estados están colmadas. Yo creo que hay un gran profesor con quien tuve el placer, incluso varios de los chicos que están acá conmigo trabajando, les conseguí para que vayan a Barcelona a escucharlo. Se anotaron en un seminario de él, que es Jesús María Silva Sánchez, es el jefe del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, uno que decodificó el derecho penal alemán, digamos, lo tradujo, y es un genio, un tipo re joven. Escribió un libro que se llama La expansión del derecho penal, donde habla de la inflación, ¿sí?, de que el mundo llegó un momento en que ya ha inflado tanto el derecho. Calculá, nuestro Código Penal, que tiene 102 años, si no me equivoco, tenía 302 artículos y era perfecto. Era un código de avanzada. Hoy lo abrís y dice bis, ter, quater, quinquie, sextie, septie. O sea, tiene, aparte de le aumentaron como 20 artículos, cada artículo tiene una flechita con incisos. Y cada vez que sucede algo que sacude a la sociedad, aumentan la pena modificando uno de esos. Aparte, no solo atrapan más conductas, ¿sí?, las tipifican como delito, sino ponen más pena. Yo me acuerdo, vos no habías nacido, pero salía en Crónica todos los días, así como sale en Página 12, que Milagro Sala, presa política tantos días, y Pepín Rodríguez no sé cuánto, prófugo hace, no sé si viste esa, bueno, todos los días salía en Crónica cuántos días hacía que estaba preso, no sé, José García por robarse un sándwich de milanesa, de mortadela. O sea, en un bar de una estación de tren que tenían las campanas esas. Sí. El tipo abrió así y se llevó un sándwich. Creo que estuvo como, no sé, 1 año y medio preso por un sándwich de mortadela. Porque claro, era la época de la dictadura, la década del 70 te estoy hablando, y tenían que dar el ejemplo. ¿Cómo el pueblo va a salir a robar la comida? Bueno. Hugo, un placer hablar con vos. Sí, pero quiero decir algo. Ah, perdón. Porque yo volví de esta capacitación que estaba haciendo porque me ofrecieron ser candidato al Consejo de la Magistratura en representación de los abogados de la provincia de Misiones. Y estoy en eso. Así que el día 28 de abril voy a tener la posibilidad de la compulsa electoral. Yo creo que puedo representar con fuerza, con tesón. Yo ocupé todos los cargos en el Colegio de Abogados. Esta vez me toca poner el hombro para que los abogados de la provincia participen en un plano de igualdad con los empleados judiciales. Porque el 90% de los concursos en los que han participado muchos abogados de la matrícula y resultaron ternados, lamentablemente fueron seleccionados funcionarios del Poder Judicial. O sea, vengo a hacer justicia, como dijo esta señora. Bueno, un gusto hablar con vos, Hugo. Igualmente.